el joven más grandioso del Antiguo Testamento? José. Cada domingo vamos a estar estudiando de un personaje distinto, cada domingo. La clase de hoy se titula El joven más grandioso del Antiguo Testamento. Para ustedes que toman nota, desde Génesis capítulo 37 al 50, encontramos la referencia bíblica de la vida de José, el joven más grandioso del Antiguo Testamento. Fue secuestrado y vendido por sus hermanos como esclavo. La historia de José es una de las más dramáticas del Antiguo Testamento. Se le llama la historia más grande del mundo. José es el personaje del Antiguo Testamento más parecido a Cristo. Y entonces, mi primera pregunta para ustedes es: ¿cuáles son las semejanzas que hay entre José y Cristo? Allá atrás, jóvenes, santos. Fue abandonado, igual que... ¿Fue abandonado? ¿Aarón? ¿Daniel? Fue vendido, traicionado. Fue vendido, fue traicionado. Muy bien. Confiaba en Dios. También, hermanos, su mansedumbre. Su mansedumbre. Muy bien. ¿Cuáles son las semejanzas que hay entre José y Cristo? Acusado falsamente. Acusado falsamente. Traicionado. Objeto de envidia, rechazado por los suyos, vendido por sus propios hermanos. Tanto José como Cristo tuvieron una túnica especial. ¿Se acuerdan? Que en el Calvario los soldados no quisieron romper la túnica que llevaba puesta Cristo. Ellos se la rifaron entre ellos para ver quién se quedaba, porque dice que era de una sola costura. No sabemos qué significaba eso, pero los soldados no quisieron romperla porque valía más en una sola pieza. Cada uno de ellos fue falsamente acusado por funcionarios gubernamentales. Cada uno de ellos fue injustamente arrestado y encarcelado. Cada uno de ellos estuvo entre malhechores. Y cada uno de ellos fue vendido, aunque en el caso de José, él fue vendido por 20 piezas de plata. Y Jesús por 30. Cada uno de ellos predijo eventos futuros, cada uno de ellos se sentó a la diestra de un rey, cada uno de ellos comenzó su mayor obra. ¿A qué edad? A los 30 años. José comenzó como ya virrey de Egipto a los 30 años. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Por eso estamos hablando de que José es una figura de Cristo, es una sombra, representa a Cristo. Cada uno de ellos repartió pan entre la multitud. Y tanto José como Jesús fueron salvadores, pero Jesús fue el salvador del mundo y José el salvador de su pueblo. Lean conmigo, por favor, Génesis capítulo 37, versículos 2
al 5. A ver si abarcamos y alcanzamos todo el material que tengo para esta clase. Ambos fueron tentados. Ajá, exacto. Sí, gracias. Muy bien. Génesis capítulo 37. Leeré yo desde el versículo 2 al 5. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces aquí hago un resumen de lo que estamos viendo. La historia empieza cuando José tiene ¿cuántos años? 17 años. Jacob amó a José más que a sus otros hijos y no lo ocultó, sino que de una manera insensata lo demostró públicamente, dándole una túnica especial. ¿Y por qué lo amaba más? ¿Por qué lo amaba más? Lo tuvo bien porque era el hijo de su esposa favorita, Raquel. Les pregunto. Porque fue un padre, fue un mal padre. Sí. Los patriarcas, grandes hombres de Dios, pero malos padres. Total, fueron humanos igual que nosotros. Y esa es una de las cosas que admiramos de la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, no oculta los errores de sus personajes principales. Aunque sean horribles, todo está allí. Ahora, pregunto, ¿es bueno tener un hijo favorito? Bueno, por lo que vemos, no es bueno tener un hijo favorito, porque eso crea recelo, resentimientos entre los hijos. No es bueno, no es sabio mostrar favoritismo hacia uno de los hijos. Este favoritismo hizo que sus hermanos lo odiaran. José tuvo sueños, y en esos sueños él se veía como superior a sus propios hermanos, y también inclusive superior a sus propios padres, y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Noten esto, él tenía sueños y él se complacía. Miren, soñé, y llegaba, y entonces hasta llegaron a ponerle el soñador. Aquí viene el soñador. Estamos en Génesis 37, versículo 8. Miren, Génesis 37, 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Continuamos la lectura, versículo 12 al 17.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Muy bien, resumo, hago un comentario de este pasaje. Jacob envía a José a vigilar a sus hermanos. Algo que notamos aquí en José, que es obediente, voluntarioso. No era ir a la otra esquina, no era ir al 99, era ir una gran distancia, solo. Se requería valor. Quiero que vayas y me traigas un reporte sobre tus hermanos. La respuesta de José fue: heme aquí. Así me responde Abigail siempre. Abigail: heme aquí, padre. Pues ojalá que fuese siempre así, ¿verdad? Pero algunas veces no oigo, no se oye por aquí. Ok, sus hermanos le despojan de la túnica y lo venden como esclavo por 20 monedas de plata. Eso está en el versículo 28. Y yo quiero enfatizar algo. Leamos el versículo 28, 37-28, Génesis. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Noten aquí, ¿quiénes lo venden? Los hermanos. Están hablando ustedes de los padres de la nación de Israel, los patriarcas. Estos eran los que llegaron a ser los padres de la nación de Israel, vendiendo a su propio hermano por 20 monedas de plata. Y José llegó a Egipto. Capítulo 39, lean conmigo, versículos 1 al 5. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo un mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Muy bien, detengámonos aquí. Ok, es vendido por sus hermanos, porque lo odiaban. Lo venden, y él caminó un largo trayecto desde allá donde los ismaelitas, estos mercaderes, se lo trajeron, pero no venía montado a camello, venía caminando. Y no
dormía sobre una alfombra. No estaba bien alimentado. Era un esclavo. Y así se lo hacían saber y sentir. Yo pregunto, ¿qué hubiera usted sentido si esto le hubiese pasado a usted? Honestamente hablando. No lo condenaríamos si José entrara en un periodo de depresión, de amargura y de resentimiento. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de José es que de alguna manera y por alguna razón José no se deprimió ni se amargó. Jóvenes, adultos todos, la depresión, problemas emocionales, es el pan nuestro de cada día en nuestra ciudad, en nuestras barriadas. Depresión. Otra lección de José en esta etapa de su vida es su determinación a salir adelante, cumpliendo con eficiencia sus responsabilidades. José se dijo, ¿ok? Si soy esclavo, seré el mejor esclavo de todos. ¿Es así o no es así? Fue un sirviente honesto, trabajador. Soy esclavo, voy a ser el mejor esclavo. Es algo que vemos ahí y es algo que necesitamos imitar. Capítulo 39, versículos 7 al 9. Surge la tentación. 39, 7 al 9. Estamos hablando de la historia de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No se lo digo así, ¿verdad? De alguna otra forma. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahora, detengámonos aquí. Yo tengo varias preguntas para ustedes. Padres, ok, William, la tarea de los padres. Te doy dos opciones. ¿Cuál es la meta de la tarea de los padres? ¿Modificar el comportamiento de nuestros hijos o crear convicciones? Crear convicción. Definitivamente, ¿verdad? Noten esto. Modificar el comportamiento es decir, no, y hasta ahí llegar. Crear convicciones es sentarte y explicar por qué. ¿Por qué la vida cristiana es mejor que la vida mundana? ¿Por qué tenemos que hablar con este tipo de lenguaje y por qué el lenguaje vulgar y obsceno no es? ¿Por qué estas decisiones son mejores? Las decisiones señaladas por la Biblia. Crear convicciones es trabajar desde adentro hacia afuera. Miren, una de las cosas que he dicho en otras ocasiones es que dentro de la iglesia de Cristo
cuando alguien se convierte a la fe, no le entregamos un manual de conducta. Las faldas de las mujeres de la rodilla 4 pulgadas hacia abajo, vestidos, o de los hombres tal cosa. No hay un manual. ¿Saben por qué? Tiene que haber un cambio de corazón, convicción. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué debo vivir como cristiano y no como mundano? Convicción. La convicción es algo que se debe ir inculcando, y eso se logra dando explicaciones, razones, argumentos, escuchando, hablando, para crear convicciones. ¿Cuáles son las estrategias del maligno en su afán para tentarnos? ¿Cómo trabaja el maligno? En el caso de la mujer, por ejemplo, todos los días estaba allí constantemente, insinuándole abiertamente, en toda ocasión, aprovechándola para que José se acostara con ella. El enemigo trabaja en base a sutileza, persistencia, engaño. Son las estrategias del maligno y debemos estar conscientes de ello. José se vio confrontado con una decisión trascendental en su vida. Esa decisión marcaría su vida para siempre. Todo lo que vendría después dependía de esa decisión, de ese momento. ¿No lo creen así? ¿Nunca lo han visto así? Cuando hemos repasado, hemos escuchado la vida de José y esta parte, este capítulo de su vida, siendo tentado por la mujer de Potifar. Sinceramente, mientras preparaba esta lección, pude ver que esa decisión era trascendental en la vida de José. No lo había visto yo antes así. Cada vez uno aprende algo más de la palabra de Dios. ¿Qué hubiera ocurrido si José cede a la tentación y se acuesta con la mujer de Potifar? Potifar lo hubiera matado. ¿Cuáles son las 3 grandes decisiones que marcan nuestra vida para siempre? ¿Cuáles son las 3 grandes decisiones que marcan nuestra vida para siempre? Solo hay 3 grandes decisiones, escuchen esto. Llega un momento en que decidimos dónde pasaremos la eternidad. Elegir el camino de Dios o el camino del mundo, camino de salvación o camino de perdición. Pero ¿saben qué? La gente toma esa decisión y es una decisión trascendental. Segunda decisión: ¿de qué me voy a mantener y de qué voy a mantener mi familia? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida honradamente? Segunda decisión, trascendental, marca nuestra vida. Tercera decisión: ¿con quién me casaré? Marca nuestra vida. No tomen esas decisiones a la ligera, jóvenes. Son las decisiones trascendentales. Ok, aquí estamos en una mesa. Ok, si pudieran, imaginémonos, esto es un ejercicio válido, no es una broma. Traigo aquí una silla y tengo un invitado, traigo otra silla, tengo otro invitado y yo los estoy entrevistando. Uno de mis invitados
tiene argumentos para ayudar a José a tomar la decisión de acostarse con la mujer de Potifar. Entonces yo le digo, ok, ¿cuáles son tus argumentos? Bueno, hay que aprovechar el momento. La vida solo se vive una vez. Hazlo. ¿Qué argumentos tiene nuestro amigo invitado para ayudar a José a acostarse con la mujer de Potifar? No hay nada malo cuando es de mutuo consentimiento. Nadie saldrá herido. Ok, parece que me estás convenciendo. Le digo a mi invitado, ¿qué más le dirías a José para ayudarlo a acostarse con la mujer de Potifar? Bueno, es que nadie se va a enterar. La casa está vacía. Que no sea tonto, que aproveche. ¿Ok? Le pasamos el micrófono a aquellos que dicen que no. Y los que quieren ayudar a José a que no ceda a la tentación, le dicen, mira, el esposo de esta mujer te ha dado toda su confianza. El esposo de esta mujer te ha tratado bien. Dios espera que tú lo honres y que andes en una vida de pureza, porque Él es santo. Si tú haces eso, vas a romper tu comunión con Dios. ¿Quieres eso? Y conocemos el resto de la historia. José fue puesto en la cárcel injustamente. Ahora, otra vez José va a la cárcel porque la mujer de Potifar, herida, como una fiera herida en su orgullo personal, viendo al esclavo como un objeto nada más, no como un ser humano, lo acusa. Pero como Potifar sabía lo que tenía, no lo decapitó. Para salvar su honor, lo mandó a la cárcel. Ahora, si usted fuera José y le pasa eso, ¿cómo se sentiría? ¿Qué sentiría usted hacia Dios estando en la cárcel por haber sido fiel a Dios? ¿Qué sentiría usted hacia Dios? Allá atrás, por favor. Muy bien. Sin embargo, José continuó con sus mismas convicciones, y desde capítulo 39, versículo 21 al 23, miren lo que ocurre. 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es que José mantuvo esas mismas convicciones. Ok, si yo soy un prisionero, voy a ser el mejor de los prisioneros. ¿Se acuerdan? Era esclavo. Él dijo, si esta es mi situación, voy a ser el mejor de los esclavos. Esforzándose, esmerándose. Y ahora en la cárcel. Estoy aquí en la cárcel, no puedo salir. Bueno, soy el mejor de los encarcelados, el mejor de los presos. Y entonces, luego en el capítulo 40, leamos capítulo 40, versículo 14 y el 23.
¿Se acuerdan del sueño que tuvieron los dos presos famosos que cayeron en la cárcel? Eran oficiales de la corte del faraón, no eran cualquier cosa, oficiales, cayeron presos y cada uno tuvo un sueño y José les interpretó los sueños. Versículo 14, 40. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Se acuerdan que le había dicho al copero? Le interpretó el sueño del copero y le dijo: esto significa que vas a salir de la cárcel y vas a volver a servirle la copa al faraón. Y allí fue donde le dijo: acuérdate de mí entonces cuando estés ante el faraón para que él me saque de aquí. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El pecado del resentimiento o rencor es muy sutil y su raíz puede alojarse profundamente en nuestro corazón. Raíz de amargura, la llama la Biblia. Es un sentimiento de enojo almacenado en lo más profundo del corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dijo el profeta Jeremías. Jeremías 17, 9. Sin embargo, José no guardó rencor hacia nadie, mucho menos hacia sus hermanos. Él los perdonó, porque José tuvo un claro discernimiento de cada situación adversa por la que él atravesó. José tuvo una visión clara de la soberanía de Dios, entendió la soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las cosas. Y en el caso de José, Dios permitió todo lo que sucedió en su vida, porque Dios tiene propósitos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Capítulo 50, Génesis 50, versículo 19. La familia vino a Egipto, José los recibió, su padre muere, y después de la muerte de Jacob, sus hermanos, con problemas de conciencia por haber maltratado y vendido a José, pensaban que ahora que el papá había muerto, él los iba a castigar. Sin embargo, le respondió José, Génesis 50, 19: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, dice las Sagradas Escrituras. Hay varias lecciones que quiero que veamos de José. Para concluir, santidad. José se abstuvo de pecar, guardó el buen nombre de Dios. Perdón. José perdonó sin guardar resentimiento. Visión. José fue nombrado gobernador de Egipto
a los 30 años y murió a los 110 años. Y siempre mantuvo su mirada hacia la eternidad. Al final de Génesis 50, versículos 24 y 25, antes de morir, José dice a sus hermanos: Dios los va a visitar y Dios los va a llevar de nuevo a Canaán. Cuando salgan de Egipto, quiero que me vayan a enterrar allá. Y así fue. 4 siglos después que Moisés lidera a los israelitas que salen de Egipto, ya siendo un país, una población numerosa, llevaron consigo el ataúd con los restos de José. Nosotros también debemos vivir con esperanza. Entonces José nos señala a Jesús, el Redentor del mundo. Y esa es nuestra lección de hoy. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración.